lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Él acaba de regresar de su viaje a Washington, donde tuvo la conferencia con diferentes sectores en Washington alrededor del tema de Nicaragua. Pues vamos a estar hablando alrededor de ese tema, vamos a estar hablando alrededor del tema de la ruta del Gran Canal, que el gobierno ha anunciado que esta semana, aunque ya está pasando esta semana, y el presidente del COSEP también confirmó en este programa que en los próximos días se iba a dar a conocer la ruta del canal. El doctor Aguirre Sacasa ha sido de las personas que siempre ha mantenido en este programa su escepticismo a la construcción de ese canal y sus dudas a que ese canal se fuera a construir. Yo soy de la persona, y por eso ayer felicito que el presidente del COSEP respaldó indirectamente mi posición de lo que yo comenté en la mañana alrededor de que si no se maneja esto con cuidado, las especulaciones y los enredos alrededor del tema de la propiedad le pueden hacer un enorme daño al país. Y sigo insistiendo, si no hay una estrategia de comunicación para que las reglas del juego queden bien claras y establecidas de cómo va a ser los procedimientos de expropiación y los procedimientos para la adquisición de las tierras que se van a señalar y van a quedar establecidas en la ruta que se dé a conocer, aquí los enredos que se van a armar van a ser de San Quintín. Y no es que quiera ser apocalíptico, como me dijo ayer un diputado de la bancada oficialista del Frente Sandinista, sino porque son preguntas que se ameritan respuesta. ¿Qué va a pasar si el día de mañana dan a conocer la ruta y enseñan el mapa y mi propiedad o mi finca o mi industria o mi fábrica quedan dentro de la ruta que dieron a conocer? ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Van a seguir desembolsando los préstamos que yo tengo con ese sistema financiero? Si soy finquero, ¿me van a seguir desembolsando? ¿Qué pasa si yo soy finquero? Voy a seguir pagando. Voy a seguir pagando por algo que yo sé que a partir de la fecha, en cualquier momento, me la van a expropiar y no me van a pagar el valor justo, porque según la ley de concesión me van a pagar el valor menor posible. Entonces, tiene razón el presidente del COSEP cuando dice, ojo, van a velar para que se pegue el precio más justo. Y aquellos que creen y están lanzando que la tierra va a subir de precio en este país, están totalmente equivocados. Al contrario, tienen que leer la ley de la concesión del canal. Fue tan amplia a lo que se la dieron, que el canal puede estar por el carajo, y si las autoridades del canal creen que este edificio donde está el canal, este canal de televisión, le sirve y es de utilidad para poner las oficinas del canal, lo pueden expropiar. Así de amplia fue la concesión que se le dio a estos señores, que se le dieron la concesión. Entonces, al contrario, la propiedad dejó de valer en este país, mientras no se aclaren claramente cuáles van a ser y cómo van a ser los procedimientos. Y eso puede descalabrar todo lo que se ha venido construyendo aquí para fomentar la inversión, para dar estabilidad a la inversión nacional y extranjera. Es importante, y muy importante, diría yo, que antes que se dé a conocer esta ruta, haya una reunión, gobierno
sector privado, sistema financiero, para definir las reglas del juego y una estrategia de comunicación para que todo el mundo sepa cómo va a ser. Y no hay especulación. Y las preguntas e interrogantes que tenemos nosotros las contesten. Quiero terminar también agradeciendo un buen número de correos electrónicos que recibí ayer de damas no sandinistas que dicen que estaban de acuerdo con mi posición, que la lucha contra la violencia contra las mujeres no debe politizarse y que cualquier marcha que se haga, cualquier actividad que se haga para rechazar la violencia contra las mujeres debe ser apoyada. Y si en este caso es el gobierno el que está convocando a una marcha, pues todos los sectores, sean liberales, conservadores, católicos, evangélicos, deben de apoyarla. Y todos debemos de apoyarla. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya volvemos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. Final del encuentro aquí en el estadio. ¿Qué te pasa? No va a pasar. Bueno, solamente eso me vas a decir. Aquí estoy sufriendo con un 5-0. En realidad no te importan mis sentimientos. Pero si se tratará de tus amigas. Viví todo el drama del mundial en tu nuevo smartphone. Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Movistar, compartida la vida es más. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Antes de estar así con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por una tremenda mujer que está luchando contra el cáncer y acaba de terminar
su quinta sesión de quimioterapia, por ella y por sus hijos y su esposo que la están apoyando enormemente, y por todas aquellas personas que luchan contra esta terrible enfermedad que es el cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mi mano tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Doctor Aguirre Sacasa, bienvenido nuevamente a su patria, amigo. Muchísimas gracias, un placer estar con vos. Antes que nada quiero darle mi más sentido pésame por el fallecimiento del doctor Emilio Álvarez Montalbán. Sé que usted y él eran muy buenos amigos y había una relación muy cercana. Mi sentido pésame a usted, y al día de ayer desgraciadamente fuimos de los primeros, creo que fuimos el primer medio de comunicación que anunció, nos dimos cuenta de su fallecimiento comenzando el programa, gracias a la llamada que nos hizo mi buen amigo Raúl Amador, que por cierto su tío don Agustín Torres Lazo saca un artículo muy bonito alrededor de don Emilio Álvarez Montalbán hoy en la prensa, y el editorial de la prensa se lo dedican prácticamente a ese gran hombre que fue el doctor Emilio Álvarez Montalbán, conservador de cepa. Sí, efectivamente ha sido una cosa que ha conmovido a la sociedad nicaragüense y a toda la nación, diría yo. Como vos dijiste, si entras a la prensa, el editorial creo que lleva el título Huellas del Maestro o algo así. Las huellas del maestro, sí. Y hay un intento por parte de la prensa de destacar a una persona que para mí fue polifacético y un hombre del Renacimiento, además de ser un pariente mío y un vecino mío, y además mi jefe cuando yo era embajador en Washington y él era canciller de la República. Emilio Álvarez fue un hombre extraordinario. No voy a hablar mucho sobre él, pero sí creo que es importante mencionar muchas de las cosas que él hizo por nosotros. Todos sabemos que fue médico, oftalmólogo. Tenía su clínica frente al Hotel Crown Plaza, en donde él atendía a muchísima gente sin cobrarles nada. Fue escritor, politólogo, internacionalista, periodista, trabajó muchísimos años con la prensa, en la época de Pedro Joaquín Chamorro, y siguió escribiendo prácticamente hasta su muerte artículos de opinión en la prensa. Iba a cumplir 95 años el 31 de julio, el día de San Ignacio. Él se llamaba Emilio Ignacio. Y para mí una de las cosas más impactantes e impresionantes de Emilio Álvarez, además de su generosidad, de su patriotismo, era lo lúcido que estuvo su mente hasta el final. No es cualquier persona que empieza a meterse en el enredo de las computadoras, que está comunicándose por Skype continuamente, enviando y recibiendo correos electrónicos sobre una diversidad de temas extraordinarios.
a los 94, 92, 91, casi 95 años. Su mente nunca descansó. A nosotros nos unían muchísimos vínculos. Su madre murió cuando él era muy joven. Y su madre era pariente de mi abuela paterna. Y durante una parte de su vida, él vivió con mi abuela. Y eso lo hizo a él como un hermano, pues, de mi padre y de mi tío Horacio, que vive en Miami, y por ende una persona muy cercana a nosotros. En este momento, te digo una cosa, tengo enfermo el corazón por un lado, por la tristeza, pero por otro lado, el poder estar acá con vos, el celebrar lo que fue Emilio Álvarez, es una cosa que me llena de orgullo y de alegría para la nación nicaragüense. Una de sus pasiones, como vos decís, fue el Partido Conservador. Militó en su fila por muchísimo tiempo, pero lo que la gente tal vez no comprende es que ideológicamente sus sentimientos lo hacían a él un perfecto liberal, a como yo le decía siempre a él. Y lo interesante es que él logra su puesto más importante en la política, en un gobierno liberal de Arnoldo Alemán, cuando él es nombrado canciller, cargo que él me dijo a mí que había querido tener en la época de doña Violeta. Sí, ayer lo comenté yo, eso, que había, lo irónico, ¿verdad?, que había logrado su aspiración en un gobierno liberal. Y además, me acuerdo que él me dijo a mí, porque yo lo visitaba a él cuando estaba aquí en Nicaragua, prácticamente 2 o 3 veces por semana, y nos tomábamos un vinito con un quesito. Él le encantaba eso, le encantaba comentar el pasado, y a mí me gustaba escuchar de él cuáles habían sido las experiencias, pues, de su vida, no solo fuera de Nicaragua. Era un gran amante de Chile, por cierto, estudió en Chile. Allí creo yo que se dio cuenta que un país podía superarse institucionalmente, tener instituciones sólidas, tener una democracia sólida, sino que además de eso, su experiencia en la política nicaragüense. Me acuerdo que él me comentó en varias ocasiones el tiempo que estuvo encarcelado en la época de los Somoza, y lo frustrante que fue para él estar 18 meses allí. Después me hizo el siguiente comentario, Jaime: cuando uno ya lleva 2 o 3 meses estar en la cárcel, con el temor de ser torturado, cosa que nunca le hicieron a él, uno lo único que piensa es cuándo y cómo va a salir de la cárcel, qué es lo que tiene que hacer para salir de la cárcel. Y él me decía a mí que era importantísimo para un político haber estado en la cárcel un tiempo, para ver la otra cara de la moneda, digamos. Me dijo otra cosa que quisiera compartir con la teleaudiencia. Primero, un comentario mío: era una muy buena persona. Sí. Pero como él mismo se autodescribía, era demasiado bueno para ser un político bueno, y no lo era. A él le repugnaba lo que podríamos llamar el lado oscuro de la política, y entonces optó por convertirse en un observador de la política, en un politólogo. Y el libro de él sobre la cultura política nicaragüense es una cosa breve, la acabo de actualizar, y debería ser lectura para todo político y toda aquella persona que quieren seguir la política. Y para mí lo más importante que sacamos en concreto de ese libro es que los problemas que tenemos nosotros con los caudillos, con los dictadores, no son recientes, remontan a la época de Pedrarias Dávila, ¿verdad? Y en el fondo reflejan el ADN, lo que él llamaba la cultura de los nicaragüenses, y que teníamos que reformar esa cultura totalmente para poder dejar de un lado a esa historia, digamos, que hemos tenido nosotros de vida republicana y durante la misma colonia, que no ha sido particularmente brillante desde el punto de vista democrático, ¿verdad? Su pérdida es enorme. A mí me acuerdo que tuve el honor de platicar con él varias veces, y una vez yo me acuerdo que platicando
me decía, vos como político nunca vas a ser exitoso. Estábamos platicando, entonces lo vuelvo a... Porque me lo dijo así de repente, y entonces lo vuelvo a ver y le digo, ¿y qué le hice? Le digo yo, no, me dice que mira, me dice, para triunfar en la política, me dice, tiene que ser uno mentiroso e hipócrita, me dice, y vos no sos hipócrita, me dice, y ya desde ahí me dice, está listo, me dice. Hay otra dimensión que él siempre... O sea, pero estábamos platicando así normalmente, y de repente me dice, mira, me dice, vos nunca vas a triunfar en la política. Sí. Bueno, él tenía un concepto muy negativo de la política nicaragüense. Otra cosa que le preocupaba mucho de la política, porque era leonés, nació en León, quiero que sepa, y siempre tenía a León muy cerca de su corazón, era el costo de la política. Decía que yo no me debería meter en la política porque iba a quebrarme financieramente. En fin, muchos recuerdos de don Emilio en este momento, a mi tío Emilio, como le decía yo. Él decía que el gobierno del presidente Ortega era una dictadura muy sofisticada, pero que iba a ser más difícil de derrotar, porque era una dictadura sofisticada que se estaba desarrollando en un país donde la corrupción había avanzado enormemente, que donde uno veía en la sociedad nicaragüense había corrupción, y eso hacía más fácil para la dictadura desde su punto de vista, para la dictadura del presidente Ortega afianzarse, quedarse. ¿Qué opina de eso que decía él? Bueno, eso es totalmente consistente con cosas que nosotros conversábamos, que nadie tenía un techo sólido, todos teníamos techo de vidrio, y que los caciques o dictadores de turno se aprovechaban de eso para crear una telaraña, esa fue la expresión que él usaba, de contactos que les permitía o les facilitaba a ellos mantenerse en el poder. Yo quisiera tal vez concluir esto dándole mi más sentido pésame a los miembros de su familia, a sus hijos, a Rodrigo, que vos lo mencionaste ayer, a Marcela, que acaba de regresar pues para estar acá, a Pilar, a Álvaro, a Emilio, que está en camino. Entiendo que mañana va a ser el servicio en el Monte de los Olivos a las 9 de la mañana, y ahí vas a darte cuenta lo querido que fue Emilio Álvarez Montalbán y lo respetado por todos los nicaragüenses. En realidad, con la muerte de él se nos cayó otro gran roble. Pasando de don Emilio, viaje a Washington. He oído, ya leímos, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente COSEP, ayer estuve a César, leí por lo menos la parte de la intervención que usted hizo, hubieron gente que lo criticó, ¿verdad? Amigos o conocidos mutuos de ambos me decía el día siguiente, y ahí me dice, tu bateador de los martes se te hizo agüita, me dice Washington. Alrededor le parecía que usted debía haber tomado una posición más firme a la hora de poner en Washington, según desde el punto de vista de esta par de personas. ¿Y esas personas estuvieron en Washington? No, pero me imagino que basado en lo que leyeron o en lo que supieron, hicieron ese comentario. Por eso te lo digo, para que usted tenga la oportunidad de responderle, porque estoy seguro que nos está viendo, porque ve el programa todos los días. ¿Cómo estuvo eso, Washington? Bueno, mis saludos a esos admiradores, pues, en primer lugar. Y les recomiendo que entren a una publicación que se llama el Nicaragua Dispatch, que es una publicación cibernética que escribe uno de los mejores periodistas de Nicaragua, que se llama Tim Rogers. Tim Rogers estuvo en Washington. Y si no tenés vos eso, te lo voy a mandar por correo electrónico para que lo veas. A mí me tocó intervenir sobre el tema que yo había escogido, que era la gobernabilidad de Nicaragua.
después de que Álvaro Altoano, representando el gobierno, había contrastado la situación en Nicaragua con los problemas que tienen los países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, aprovechando, Jaime, el hecho que en ese momento estaban llegando literalmente decenas de miles de refugiados, muchos de ellos niños, a la frontera norteamericana, creando un escándalo político en los Estados Unidos y creando además de eso un malestar con la situación de migración en los Estados Unidos. Después hubo una intervención por parte de Janito Aguirre muy positiva, en el sentido en que él defendió, a mi criterio de una manera serena y correcta, el diálogo perpetuo que hay entre el gobierno y el sector privado y los beneficios que había traído esto para Nicaragua. Yo cerré las intervenciones, que por cierto fueron muy breves, fueron muy ejecutivas, no tuvimos media hora para hablar cada uno, la idea era hablar poco y después abrirse la pregunta y la respuesta. Y reconocí que Nicaragua había logrado un crecimiento satisfactorio en los últimos años, que había tenido un buen manejo, o un manejo, creo que usé la palabra, prudente y responsable de su macroeconomía en momentos muy difíciles para el mundo, y además que era cierto que Nicaragua no había el tipo de problema de seguridad ciudadana que existe en nuestros tres vecinos hacia el norte, y que por eso no habían llegado cantidades de nicaragüenses en esta ola de nuevos inmigrantes a los Estados Unidos, pero que había otra cara de la moneda, y allí abordé de una manera categórica el retroceso de la democracia en Nicaragua desde el año 2007 hasta el presente. Y para darle credibilidad, o un poco más de credibilidad a mi presentación, cité el ejemplo de la pérdida de los 60 millones de dólares de la cuenta del reto del milenio después de las elecciones fraudulentas del año 2008. Cité la carta la declaración de los obispos de la conferencia episcopal, en donde ellos también señalaron la necesidad de corregir antes de las elecciones del 2016 la grande falla que tenemos en el sistema electoral, y que le pidieron a Daniel Ortega que él diese su palabra de honor que iba a hacer eso antes del 2016. Y finalmente el comunicado del Centro Carter, que nos había acompañado a nosotros en los procesos electorales desde el año 1990 hasta hace relativamente poco, y en donde había dicho el Centro Carter, que para mí es probablemente la ONG de mayor influencia en el mundo en temas electorales, había tildado las elecciones del 2011 como las más viciadas en Nicaragua en 20 años. También mencioné que el COSEP había mantenido una campaña respaldando la institucionalidad y el fortalecimiento de la institucionalidad de Nicaragua. Tal vez a los que te comentaron que me había hecho agüita no se percataron de eso. Debe hacer una pregunta. Por lo que leí, lo que me comentó José Adán, lo que me comentó César, a la hora de las preguntas y respuestas, después de la exposición o la breve exposición de cada uno de ustedes, los que estaban ahí se concentraron más en los temas económicos. Pareciera que el tema institucional o la debilidad institucional en la cual vivimos aquí en Nicaragua, en la parte de fortalecimiento de la democracia, la falta de transparencia en las elecciones e inclusive la inseguridad jurídica en algunos casos, fue secundario, pues, o sea, la prioridad fue el trabajo, la manera de cómo el sector privado con el gobierno están dando resultados positivos económicamente. Se habló, o sea, por lo menos sacaron aquí las declaraciones de John Maisto, las declaraciones de la representante del Banco Mundial, las declaraciones del representante del BID que estuvo por ahí, y todos alabando
y viendo sumamente positivo. Además, creo que, según no me equivoco, la del Banco Mundial decía que había que agarrar el mecanismo que se está ocupando en Nicaragua y ocuparlo y tratar de implementarlo en otros países a nivel mundial. Como que la parte institucional o las debilidades institucionales como que no llamaron la atención en Washington a los que ustedes pusieron. Mira, Jaime, yo soy el que me concentré en el tema del retroceso, digamos, de la democracia representativa. Para mí hubo dos comentarios que fueron los más impactantes. Uno de ellos, que fue hecho por dos de los que estaban allí, es que para ellos era extremadamente revelador el tener en un día caliente de verano en Washington a tres representantes de la sociedad nicaragüense, uno del gobierno, el otro del sector privado y el tercero de la oposición, hablando serenamente sobre sus visiones, sus perspectivas sobre Nicaragua, y que esto hubiera sido inimaginable en el pasado, porque hubo mucho contraste entre la Nicaragua de los años 80 y de los años 90 incluso, y la Nicaragua de ahora. En internet salió un artículo circulando con la foto de ustedes tres, Baltodano entrando. Sí. Ese es el de Tim Rogers, sí. O sea que ya no te lo tengo que mandar. Sí. Y entonces dijeron, esto hubiera sido inconcebible, que puedan haber tres personas que tienen profundo desacuerdo sin ser desagradables. Eso es un rostro que a lo mejor no se había visto en Washington, y en ese sentido creo que le dio a los que estaban ahí una visión actualizada de la realidad de Nicaragua, lo bonito, lo feo y lo no tan bonito y no tan feo del país, pero de una manera responsable. Yo no aproveché eso para fustigar a Álvaro. Él incluso recogió el tema de la democracia al final en sus últimos Pero alguien comentarios. le preguntó a él sobre el tema de los procesos democráticos, y él contestó, bueno, o rehuyó el tema. No, o sea que la primera intervención de dos de los oradores, que era muy bueno, muy positivo para Nicaragua tener este abanico, este arcoíris, digamos, de opiniones. Segundo, uno de ellos, y te voy a decir su nombre porque ayer creo que te lo mencionó César, Joan Maisto, retomó el tema de la gobernabilidad y dijo que a los males que yo había citado, a los retrocesos que yo había citado, habría que añadirle uno más, porque yo me enfoqué en el tema de las elecciones, porque en 5 minutos no puedes estar abordando todos los problemas que hay, y él decía que había un problema serio de seguridad jurídica en el país, y que eso era un desincentivo para la inversión en Nicaragua, y es uno de los desafíos, así creo que lo puso él, que tenía que enfrentar el país. Esa pregunta no fue dirigida a ninguno de los tres panelistas, fue como un comentario de un conocedor de Nicaragua, una persona que viene aquí con alguna frecuencia, un hombre que fue no solo embajador acá, sino que el encargado de Latinoamérica en el Consejo Nacional de Seguridad, es decir, en la Casa Blanca. O sea que no estamos hablando de una persona que no tiene peso en el grupo de latinoamericanistas que estaban en esa reunión y que incluían gente de la extrema derecha como Otto Reich, y a Brandon Yoder, que es del Partido Demócrata, uno de los staffers más poderosos en el Congreso norteamericano, el más poderoso para temas latinoamericanos. Es el tipo de asistencia, además de concurrencia que había, además de hombres y mujeres de empresa y de los IFIs. Álvaro al final quiso hacer como un resumen de la posición del gobierno, y básicamente el argumento de él, si mal no recuerdo, es que toda esta cosa, el crecimiento económico, la expansión del comercio, la importancia de los Estados Unidos para Nicaragua, para su desarrollo, y el progreso en el frente de la democracia iban juntos, iban a progresar de una manera conjunta. En ese sentido, Álvaro aborda el tema de la democracia y de la necesidad de fortalecerla, pero nunca me imaginé yo y nunca pensé yo
que Álvaro iba a decir, sí, tiene razón Francisco Javier, todo yo estoy claro. Están equivocados, ¿verdad? Ahora, la estrategia que usó el gobierno, y no sé si fue estrategia conjunta del gobierno y del sector privado, porque llegaron en un momento donde hay un alboroto en los Estados Unidos. Eso era imprevisto, ¿verdad? Cuando se fija esa cosa, no. Por eso, pero llegaron en un momento donde hay 50 y pico mil niños que llegaron que lo que va del año han llegado a los Estados Unidos, menores de edad, que no hayan que hacer, ¿verdad? Y esperan que si al ritmo que van, estaban hablando ayer de que están entrando 170, estaban diciendo el último reporte que vi ayer, estaban entrando 170, la han logrado infiltrarse, 170 cada 72 horas. Esos son los que están entrando. Cada 72 horas entran 170, se logran filtrar. No es muy difícil filtrarse, solo cruzan el río Bravo. Pero eso es lo que están logrando. Entonces hay un tema. Entonces, y se entregan en la frontera. Ahí hay niños guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. No hay nica. Si nos dejan de estar ayudando económicamente y nos ponen trabas, lo que van a hacer es que a eso se le sumen nica. Prácticamente ese fue el mensaje que llevaron, en uno de los mensajes que llevó Nicaragua. Pero de una manera muy sutil, inteligente, ¿verdad? Muy sutil. Pero muy inteligente. Porque eso es algo en que podían caer aquellos que están viendo la exposición, sobre todo de Álvaro, que abre los fuegos con eso, ¿verdad? Yo creo que en respuesta a comentarios que sí hubo sobre este tema, que era el candente en Latinoamérica y en Centroamérica, que tenía en la mente todos los que estaban allí. Y por cierto, se llenó el lugar. Yo estaba con miedo que por la Copa Mundial y por el calor y las vacaciones y todo, que no iban a llegar gente. Y se llenó el auditorio y hasta tuvieron que llevar y meter al final sillas adicionales para toda la gente que llegaron. Pero cuando empiezan a surgir preguntas sobre ese tema, sobre el tema de los inmigrantes, etcétera, yo comenté que era muy positivo para Nicaragua, de que Nicaragua no era parte de esa mala noticia, porque es percibida en los Estados Unidos como una mancha, un fracaso, un fallo de los centroamericanos, ¿verdad? Y entonces el hecho de que no hay niños nicaragüenses, o si los hay, no son importantes en esta olada que puede llegar a qué sé yo, 90,000, 120,000 antes de que se agote, ¿verdad? Antes que le llegue el mensaje a los países del CA3 de que no van a poder quedarse estos niños en los Estados Unidos. Yo creo que lo positivo para nosotros es que no éramos parte de eso, y eso es un punto que yo... Lo vendieron bien. Tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos, un tema que no teníamos previsto tocar, pero que se ha vuelto, está en el tema del día, pongámoslo, que es el tema del anuncio de la ruta del Gran Canal y los estudios. Antier, el presidente del COSEP dijo que sí había sido informado por la Presidencia de la República que iba a haber una reunión esta semana y que muy pronto iban ya, pues supuestamente Poloski, en una reunión con los embajadores de Europa, dijo que esta semana iban a dar a conocer la ruta. Ayer Telemaco Talavera anunció que iba a haber una campaña a nivel nacional para dar a conocer la ruta por todos lados. Usted ha sido de los que más vehementemente ha dicho que es muy escéptico de que se haga el canal y que no cree que se haga el canal, y ha dado sus razones monetarias, estructurales, en fin. Vamos a ir a un cambio para oír sus puntos de vista alrededor de ahora que va a supuestamente anunciarse la ruta del canal. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Final del encuentro aquí en el estadio. ¿Qué te pasa?
Nada, ¿qué me va a pasar? Acaba de caer frente a Colombia por Bueno. Están igualando. Bueno, solamente eso me vas a decir. Aquí estoy sufriendo con un 5-0. En realidad no te importan mis sentimientos. Pero si se tratará de tus amigas. Viví todo el drama del mundial en tu nuevo smartphone. Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Movistar, compartida la vida es más. En Financiera Fama somos parte de su equipo. Creemos en usted y le damos muchos beneficios. Cuotas que bajan mes a mes, sin comisión por desembolso, respaldo de seguro, saldo deudor y mucho más. Solicite ya su crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en nuestras sucursales en todo el país. Financiera Fama, siempre del lado de la gente. Además, en todas nuestras sucursales puede hacer sus recargas de celular de cualquier compañía. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, el canal, bueno, supuestamente ya está lista la ruta, ya está definida, están esperando la llegada del señor Wang Jing, para dar los toques pues y hacer el gran anuncio de la ruta del canal. Mira, vos señalaste y muy correctamente que yo a través de este proceso he sido uno de los más escépticos acerca de este canal. Por eso quisiera aclarar una cosa. Yo no estoy en contra de un canal interoceánico en Nicaragua. Creo que nosotros hemos sido favorecidos por la geografía y deberíamos de poder en algún momento traducir esta posición privilegiada nuestra en la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. O sea que no estoy en contra del proyecto, quiero aclarar eso. Pero por otro lado, no creo en este proyecto en particular, y no porque está siendo auspiciado por el comandante Ortega y su gobierno. Eso no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa conmigo, Jaime, es que yo trabajé 28 años en el Banco Mundial, evalué tal vez 30 o 35 proyectos durante ese tiempo. Y nosotros nos enseñaron en el Banco Mundial que para que un proyecto sea exitoso, tiene que tener una tasa de retorno económica y financiera elevada, tiene que ser técnicamente realizable. No puedes construir, por ejemplo, una central hidroeléctrica en la Arabia Saudita, por ejemplo, porque no hay agua, ¿verdad? Tiene que tener una poderosa administración, buenos arreglos administrativos, buenos socios, el músculo financiero para llevarlos a cabo. Y una vez reunidos todos estos criterios, un plan de ejecución y de implementación bien pensado, bien diseñado. Quiero decirte que es allí donde nacen mis inquietudes, y solo voy a abordarte las dos principales que tengo y voy a añadir una tercera. La principal que yo tengo, Jaime, es que en este tiempo, en estos momentos, en estos días, en Panamá se está ampliando, como los dos lo sabemos y todos los televidentes lo saben, el canal de Panamá. Un proyecto que tal vez tendrá un costo, con todos los problemas que han tenido en Panamá, del 20% o menos del costo del proyecto nuestro. Y que
se va a completar de aquí a 18 o 24 meses como máximo. Ya empezaron a llegar las compuertas de estas enormes esclusas que va a tener el nuevo canal. Se ha resuelto el problema de la falta de agua en Panamá, ¿verdad? Y entonces el mundo ya se está preparando, y ya lo hemos hablado, con grandes inversiones en los puertos de todo el mundo, para poder darle cabida a los nuevos barcos que van a poder pasar por el canal ampliado de Panamá. Esa es una realidad. Y esencialmente mi olfato me dice que el mundo no puede digerir a dos proyectos de canal al mismo tiempo, pero todavía, o con poco desfase. Pero el volumen es fuerte, pues estaba, y no es que, pero me llamó la atención, por ejemplo, que estaba leyendo hoy, Nicaragua, por la demanda del ¿cómo se llama?, de los frijoles y la escasez de los frijoles, está importando frijoles de Etiopía, creo que lo está trayendo. Entonces anunciaron ayer que el barco está en Panamá, pero que va a tardar un mes en venir aquí a Nicaragua. Quiere decir que va a pasar un mes parado ahí, le está tomando un mes cruzar el canal. Bueno, entonces quiere decir que hay una sobredemanda que el canal de Panamá no está cumpliendo. Bueno, quiero decir, es un hecho que hay un cuello de botella en este momento en el canal de Panamá. Por eso la expansión, ¿verdad?, que va a permitir muchísimo más tránsito de lo que ha habido en el pasado. Pero yo te digo que me suena raro ese cuento de Etiopía, porque ese barco podría perfectamente bien llegar al puerto principal de Nicaragua, que se llama Puerto Cortés, sin tener que pasar por el canal de Panamá, y ahí dejar su carga y podría traerse por transporte terrestre a Nicaragua. Pues eso es lo que anunciaron ayer. Pues bueno, pero es que aquí se habla mucho, ¿verdad?, sin tener tal vez conocimiento de causa. Pero el primer problema que yo veo aquí es que tenemos una competencia fuerte. Aquí se habla mucho de que nuestro canal no va a ser una competencia para el panameño, que va a ser complementario. Eso son palabras bonitas, pero en el mundo real ya hay una realidad, que es un nuevo canal de Panamá que va a estar completado en un par de años y que va a aumentar enormemente el tamaño y el número de barcos que van a poder pasar por él. Pero la segunda inquietud que yo también tengo es que, contrario a lo que pasó en Panamá, en donde el gobierno de Torrijos logró el respaldo del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Mundial, la IFC, el BID y otros prominentes grupos financieros con músculo, y en donde hay una entidad ejecutora que es la Autoridad del Canal de Panamá, que tiene experiencia en este tema. Nosotros tenemos al señor Wang Jing, y este señor era prácticamente desconocido y sigue siendo desconocido para la mayoría de las personas del mundo. Pero este es un broker. Bueno, yo no sé lo que será. Pues la realidad es que es un broker, y aquí si es verdad lo que todo el mundo especula, que es el gobierno de China el que se va a meter, si el gobierno de China anuncia que se va a meter, van a sobrar los socios que van a querer, los socios minoritarios que van a querer ser parte. Bueno, yo en eso, que lo quise cuando empieza a alborotarse las aguas, ¿verdad? Yo lo que hice fue entrar a la página web de HKND, que es la compañía que preside el señor Wang Jing para este proyecto. Este es el mismo señor Wang Jing que no ha podido poner su proyecto en marcha, su proyecto de telefonía acá, y que no ha intentado de hacer una operación como esta en ninguna parte del mundo de esta magnitud. La pantalla. Ah, bueno, entonces, esta es la página web de HKND y empieza, bueno, ahí está una vista, por ejemplo, de la bahía de Hong Kong. Ahí está una vista muy bonita de un puerto, puede ser del de Rotterdam, puede ser el de Shanghai. La base principal de la oficina de ellos es Hong Kong, ¿no? Sí, claro, pero ¿qué tienen que ver estas fotos con lo que va a pasar? Ahí está un barco de carga de contenedores, de los grandes, ¿verdad? Ajá. Que van a poder pasar por Panamá y que van a poder pasar por Nicaragua. ¿Por qué te señalo esto? Porque nosotros podríamos entrar en otras cosas de esta página web. Este es el homepage de ellos, ¿verdad? Okay. Y no encontrar
las cosas que uno esperaría encontrar en la página web de una compañía seria, de un broker si querés serio, ¿verdad? ¿Qué son eso? En la sección de noticias ya se va a anunciar la ruta. En la sección de noticias no hay nada sobre todo lo que estamos hablando nosotros acá. En ninguna parte aparecen los estados financieros de HKND, de los proyectos de infraestructura que han llevado a cabo ellos o miembros de su grupo en cualquier parte del mundo. Es un enorme vacío, un hoyo negro en el espacio esta página web. Es un intento burdo de crear la impresión de que todas estas cosas bonitas que veíamos en la pantalla las vamos a tener nosotros aquí en Nicaragua. Suponga usted, con la experiencia que usted tiene, y no sé si lo podría ser, a lo mejor es que el señor Wang Jing es un testaferro del gobierno chino, una pared, un frente creado por el gobierno chino para minimizar la no sé pues, pero dime, porque supuestamente los que viajaron a China con el señor Wang Jing dicen que se veía que él tenía conexiones con el ejército, que el ejército entonces digo yo, la imaginación que el NICA tenemos, a lo mejor esta persona fue creada, no sé cuál es la palabra que usamos nosotros, un testaferro del gobierno chino, pues. Pero yo te diría la siguiente reflexión. China no está en el negocio. China, SA, no está en el negocio de hacer malos proyectos y de perder plata. La China tiene y está acostumbrado a tener rentabilidades altas en su propia economía, que está creciendo al 7,5%. Que es la tasa más baja que ha tenido en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero está creciendo todavía el 7,5%. Yo tendré mucho interés en ver cuál es el resultado de esos estudios de factibilidad que han sido encomendados a McKinsey sobre este proyecto. Porque McKinsey tiene su reputación en la línea con esa sí es una empresa seria. Esa es seria, no va a poner ni un céntimo. Está sacando, me imagino, bastante para hacer este trabajo. Pero McKinsey incurriría en un riesgo a su reputación enorme si hace un trabajo malo. O sea, pero si McKinsey dice es rentable, entonces ya cambiaría la cosa. Porque que estaba equivocado. No, yo no diría que estoy equivocado. Yo sigo siendo escéptico en cuanto a este canal. Otra cosa que vos mencionaste, los problemas de comunicación que hay acá. Si uno ve la prensa de ahora, hay un resumen de los que han hablado sobre el canal. Sí. Telémaco Talavera, Jenny Martínez, el único que no se menciona, por cierto, es Manuel Coronel, que está teóricamente a cargo. Desde el principio de año lo callaron. Bueno, pero él es el presidente del grupo, pues, del Consejo Nacional, ¿verdad? Entonces, el mismo Wang Jing dijo, en enero nosotros tenemos la ruta establecida. Aquí estamos viendo la ruta como que si es la gran cosa. Si aquí cuando nosotros estábamos en el gobierno, en la época alemán, apareció un señor, otro broker, que había pasado muchos años trabajando en la China, su nombre era Don Bosco, con un lindo folleto de factibilidad. Lindísimo folleto diciéndonos que él tenía allí el proyecto ideal para hacer un canal interoceánico. Una versión de eso fue lo que le presentaron a Enrique Bolaño, por cierto, también. Entonces, ojo con los estudios de factibilidad, ¿verdad? Ahora, déjeme hacer una pregunta, porque esto lo lancé desde ayer yo, producto de una plática que tuve con varios amigos en el country hace 3 días. Cuando se haga el anuncio, sí que se hace el anuncio, y no se informa muy bien, aquí lo que se puede crear es un enorme caos, porque si en el mapa, cuando anuncien el mapa y digan esta zona es la que va a pasar, ahí van a señalar muchas zonas donde hay fincas, donde hay industrias, donde hay cooperativas, donde hay etcétera.
industrias, fincas, cooperativas que tienen financiamiento. Entonces, si yo soy banco y estoy financiando a esa cooperativa, a esa industria, a esa finca, ¿le sigo desembolsando plata o paro inmediatamente los desembolsos? Porque ya sé que va a ser expropiado. Y va a ser expropiado al mínimo precio, que es lo que establece la ley, porque no te voy a reconocer la mejora, no te voy a reconocer lo que tenés invertido ahí. Si sos finquero, si sos ganado, no te voy a pagar por el ganado, te voy a pagar por la tierra nada más. Entonces, ¿qué hago si soy banco? ¿Te sigo desembolsando o no te sigo desembolsando? ¿Qué hago si soy finquero? ¿Sigo pagando o no sigo pagando? ¿O te la entrego al banco? Mira, aquí el miedo, la especulación, la incertidumbre que va a crear va a ser enorme, ¿o estoy equivocado? Yo creo que la estrategia de comunicación alrededor, como decís vos, de este proyecto ha sido desastrosa. El más prudente ha sido Daniel, que no ha dicho nada. No, y que dijo, yo no voy a pronunciarme más sobre esto hasta que tenga en mano los estudios de factibilidad. De ahí todo el mundo ha metido su cuchara en este asunto, ¿verdad? Poloquis, vos lo mencionaste, ese fue el que nos aseguró en el año 2012 que el crecimiento económico este año iba a ser del 9, no del 6. El año pasado 6 y este es 9. Y que el año entrante va a ser del 15. Eso no puede ocurrir si no hay lo que ya están diciendo otros, y es que antes de diciembre comienza la construcción del canal, porque nos dicen algunos de los voceros, todos ellos allegados, digamos, al gobierno, número uno, que la ruta se anuncia el 1 de julio, hoy es el 3, ahora están diciendo a lo mejor que va a ser el anuncio principal de Daniel el 19, que después van a divulgarlo esto en los departamentos o en las provincias, como dice, seguramente alimentado por el señor McLean de Bolivia o por el mismo Wang Jing, lo del canal. Pero en el fondo Daniel está guardando silencio, porque yo creo que él comprende de que si él se monta en este potro, más de lo que ya está montado, y se convierte en otro sueño de Bolívar, como le llaman al gran sueño de Bolívar, como le llaman a la refinería, que nunca se hizo, ¿verdad? Entonces, para el año 2016, cuando él está en plena campaña de reelección, todos sus opositores le van a sacar en cara el hecho de que no hay nada del canal de Panamá y que solo hay promesas. Esta subida de parada que están haciendo, el gobierno la está haciendo, porque cuando Coronel anunció a finales del año pasado que en enero inmediatamente lo hicieron sacar un comunicado retractándose. Aquí nadie ha retractado a Poloquis, ni a Telemaco Talavera, ni a nadie. Bueno, porque ahora lo que están anunciando es mucho menos. No, pero es más, porque todavía el presidente COSEP, aquí en el programa, confirmó que la presidencia lo había llamado para decirle que iban a anunciar la ruta y que lo iban a convocar a él para como miembro del consejo para darle a conocer. Pero esta subida de parada crea más especulación. Y toqué el tema de la propiedad, porque un amigo mío, que de lo que estábamos comentando, iba a comprar una finca. Quería meterse a una... Y de repente dijo, cuando oyó que ya iban a anunciar la ruta, digo, espérate un momentito, no voy a comprar la finca porque no sé si por ahí va a pasar la ruta, y entonces después me quedo ensartado con una finca que me la van a expropiar. Bueno. Entonces voy a esperar, me dice. Entonces, esto podría causar también un estancamiento en la inversión aquí en Nicaragua. Bueno, yo creo que cualquier persona que quiere comprar una finca o que quiere comprar una casa de playa o algo así en Rivas, debería esperar hasta que se conozca la ruta. En cuanto a la ruta, yo estoy seguro que ya sabemos más o menos por dónde va a salir. Entrar por el Atlántico y salir por el Pacífico. Ya se está incluso especulando que el gobierno va a empezar, o que HKND va a empezar a construir el puerto que va a necesitar Brito, que es donde va a entrar el canal al Pacífico. Sí, eso lo dijo Micholanza, lo dijo Carlos Fernando. Entonces, que van a tener que empezar ya a construir el puerto artificial, porque desde el inicio Brito ha sido considerado el lugar idóneo para salir al Pacífico, pero también se ha reconocido que no tiene la infraestructura
no tiene una bahía natural para construir ahí un puerto. Entonces, toda esta gente tiene que estar en stand-by hasta que se aclare la ruta. Pero una vez que sepamos cuál es la famosa ruta, ¿qué tenemos? Nada. Tal vez tu amigo va a poder comprar una finca en otra parte, ¿verdad? Lejos de donde él cree que va a ser la ruta. Por cierto, creo que es aceptada la decisión de no utilizar el río San Juan para construir ese canal. Una última pregunta que no tiene que ver con el canal, pero sí tiene que ver con el tema de la gobernabilidad que usted lo tocó en Washington. Me llamó la atención que hace 2 días el diputado Eliseo Núñez, que es el suplente de Eduardo en la Comisión Económica, habló y denunció y le reclamó al BID, si no me equivoco, de que le estaba dando un préstamo al gobierno de Nicaragua por $42 millones para complemento del presupuesto, del déficit presupuestario, pero que en ese préstamo no llevaba ninguna cláusula de gobernabilidad como llevaban los préstamos anteriores. Y que entonces, ¿qué pasaba? Ya la gobernabilidad no es importante para los organismos multilaterales, o ya la gobernabilidad, vuelvo y repito, la misma pregunta que pareciera que pasó en Washington, ya no es tema de preocupación, o ya se dieron por vencidos aquí para Nicaragua. ¿Qué está pasando? Bueno, primero quisiera tal vez aclarar un tema con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque te oí ayer y ahora lo acabas de repetir, decir que el BID ha estado dando en el pasado préstamos de rápido desembolso, de balanza de pago, con condicionalidad. Eso no es cierto. No, lo dijo Eliseo. Bueno, pero lo que dijo Eliseo, si es que lo dijo, porque no vi eso en las declaraciones de él, entonces estaría equivocado, porque uno de los problemas grandes que tiene ahorita el BID en Washington es que con plata de los contribuyentes norteamericanos le ha estado dando a Nicaragua préstamos en condiciones extremadamente favorables, es decir, no atado a proyectos sino de apoyo de balanza de pago, de hecho reemplazando la plata que perdió Nicaragua después de 2008 y que le daba la Unión Europea. Correcto. ¿Te acordás que le daban $90 millones al año y se ha eliminado? El BID es el donante más importante que tiene Nicaragua, ¿verdad? Entonces, en Washington hay una preocupación, un malestar por la manera en que está operando el BID acá y que tiene años de estar operando. Quiero decir que solo es el principal socio, ¿no? Claro, es el principal socio y tiene además un poder de veto en préstamos de lo que llaman ellos fondos de operación extraordinaria, en FOE, que se está haciendo con el visto bueno de ellos, pero o sin la oposición de ellos. Ahora allí uno entra en la política norteamericana y las rivalidades institucionales. Por ejemplo, el Tesoro norteamericano cree que el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario no deberían de involucrarse en la política de los países, pero como vos decís, uno de los pilares, uno de los fundamentos de las 3 instituciones ha sido la buena gobernabilidad. Lo que yo te quisiera decir a vos es que tiene rato el BID de estar en esto. El mismo año 2011, el año del fraude más grande electoral y más importante que ha tenido Nicaragua en los últimos 20 años, según el Centro Carter, el BID estaba desembolsándole plata a Nicaragua sin condicionalidad y de rápido desembolso. Eso está en la pantalla de radar de Washington. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el martes. ¿Qué hay tema? Pareciera que el gobierno y la iglesia se están comunicando, pero no muy amablemente. El gobierno terminó de aprobar el Código de la Familia sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica anuncia hace 2 días que una gran marcha en contra del Código de la Familia, o protesta del Código de la Familia. Vamos a tener por lo menos 3 marchas en la próxima semana. Pero una convocada por la Iglesia, ¿verdad? Que eso, vamos a ver, le conviene al gobierno seguir midiendo fuerza con la Iglesia Católica, o se tomó la decisión de medir fuerza con la Iglesia Católica. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar
querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada